Hola, muy buenos días. Mi nombre es Karina. Para los que no me conocen, los saludo. Hoy vamos a hablar de la conciencia. Estamos haciendo un estudio metafísico, esotérico, filosófico, una cosmovisión del mundo, del hombre. Y la conciencia es uno de los atributos humanos más importantes que vamos a utilizar en ese estudio. La conciencia puede ser vista en principio como un atributo del alma. Entonces acá diferenciamos solamente para conocer el ego y el alma, como dos realidades que el hombre vive por ser un espíritu que está encarnado en materia física objetiva. ¿Mm? Y que además tiene un pensamiento subjetivo. Estamos hechos de eso. El tipo de conocimiento al que estamos accediendo es un conocimiento supraterrenal. Va más allá de nuestro lenguaje, de nuestro ser humano, de nuestro entendimiento, de la posibilidad que tenemos de nombrar a través de la palabra realidades infinitas. Entonces, acuérdense siempre que usamos la palabra, que es la única manera que tenemos, vamos a quedarnos cortos. Lo que hacemos es intentar acercar esa realidad que es más sutil, que no es una realidad meramente física, a un mundo en donde impera lo físico porque somos seres encarnados. Son dos realidades que vive el hombre. En la palabra ego, lo que decimos es, en el ego hay una visión de que yo soy el centro del universo, Karina, yo soy el centro del universo, y lo más importante que hay en el mundo es satisfacer mis deseos, mis necesidades, particularmente que yo sea feliz. Esta es la visión del ego. Esta es la visión de un bebé. ¿En qué edad del hombre situarían a la humanidad actual? Empezando por un bebé que quiero todo y quiero yo, y si no lloro, y si no hago berrinche, y empiezo a aprender cómo manipular a mamá, a papá, cómo empieza a crecer y a madurar el hombre y empieza la posibilidad de decir, compartimos con los hermanos, no lo quiero todo para mí. Entonces fíjense en qué edad evolutiva, mirando el desarrollo del ser humano, está la humanidad de hoy. No se asusten cuando encuentren respuestas difíciles. Estamos acá para eso, para que la humanidad vaya evolucionando. Todo tiene ese fin. También la conciencia es la capacidad de percibir todo lo que me rodea, el mundo externo y a mí misma. Por lo tanto, la conciencia también se nutre de la percepción a través de los cinco sentidos de los objetos de los sentidos, como dicen los hindúes. Los objetos de los sentidos son todas las cosas y los seres y las realidades que me rodean. Y por supuesto hay otro tipo de sentidos que podríamos llamar espirituales, a través de los cuales también percibe intuición. El cuarto punto es la capacidad de estar presente. Requiere un cultivo especial que no requería en la antigüedad, porque el hombre no tenía la cantidad de objetos de los sentidos que tenemos hoy, ni siquiera en cuanto a personas. Luego de percibir, hace un discernimiento y determina, junto con la voluntad, una decisión. Esto quiere decir que la conciencia se sirve del cuerpo físico, se sirve del cuerpo emocional, cómo siento yo esto, procesa todo eso, cómo lo veo, cómo lo pienso, cómo lo intuyo, cómo me suena, y luego toma una decisión sobre si acepta o rechaza lo que sea. Recuerden, pasamos 8 horas en la inconsciencia total, promedio, durmiendo. Después hay un resto que es de 16 horas en las cuales supuestamente estamos despiertos. ¿Cuánto
del tiempo que supuestamente estamos despiertos lo vivimos en automático y cuánto tiempo estamos despiertos es la primera pregunta fundamental que se impone cuando trato el tema de la conciencia. El tiempo que pasamos de manera digital puede ser consciente o puede ser inconsciente. Fíjense qué clase de vínculo están teniendo con lo digital. Y también el tiempo que pasamos con otros en actividades conscientes o inconscientes automáticas y el tiempo que pasamos con nosotros mismos. Esto implica que por más que la actividad sea cotidiana o rutinaria, cualquiera sea, yo puedo estar consciente o no, excluyendo actividades que implican la supresión o el adormilamiento de la conciencia. Por ejemplo, si estoy ebrio, no estoy consciente, estoy ebrio. Hay muchas maneras de estar ebrio. Por eso me gusta mucho la expresión de borrachera seca, porque hay un montón de adicciones que no implican sustancias, pero que implican sí ese hechizo adictivo en el que quedas prendido a una sola cosa de la cual depende tu vida y que no podés dejar de mirar, de atender, de pensar. Los 7 cuerpos comprometidos en eso. Entonces, todo lo que sea esa clase de cosas me saca de la presencia, que es una de las grandes palabras de la conciencia. Con respecto a mí mismo, soy consciente de todos mis planos, de todos mis cuerpos, como diría Blavatsky. Soy consciente de mi cuerpo físico, lo escucho o no lo escucho. Lo escucho pero le hago caso o no le hago caso. Hemos desatendido dolores físicos de importancia o de esos que son un dolor de cabeza y elegís bancártelo en vez de tomarte el calmante que tenés en casa. ¿Por qué? Y porque yo resisto, porque yo soy fuerte, pues yo me la banco. Entonces anda viendo cuál es tu conciencia del cuerpo físico. ¿Tenés conciencia de tus emociones? ¿O tenés una angustia acá o una angustia acá o en algún lugar del cuerpo? Porque las emociones son como esas locomotoras antiguas que echan humo, pero no prenden nunca. No emergen. No emergen ni ante los otros ni ante mí misma. Estoy en contacto con mis pensamientos, o este plano al que yo llamo mental es un plano en el que predominantemente estoy en obsesiones, en pensamientos repetidos, en historias que se convierten en historietas porque son circulares y no terminan nunca y son siempre las mismas. Acuérdense en todo este estudio, muy importante, un pensamiento necesariamente incluye un elemento creativo. Cuando no hay algo creativo en esa construcción mental que estoy haciendo, no hay pensamiento. Hay repetición de otro pensamiento. Desde esa historieta que me repito siempre, el pensamiento y superior todavía la idea, como una construcción, como si les dijera que el pensamiento es un cuadrado y la idea es un octógono. Tiene muchas más facetas y aristas. ¿Qué de todo lo que yo llamo pensamiento, porque opera en el plano que conozco como mental, es un pensamiento y cuál es basura mental? Me gusta decirle chusma prehistórica, voces que hablan y hablan y hablan, dicen siempre lo mismo y tienen la maravilla de decir siempre cosas feas de nosotros mismos, ¿no? La chusma prehistórica, recontra prehistórica. Lo vamos alejando de nosotros mismos con nuestra intención. La intención es una varita mágica y la conciencia es otra varita mágica, así como lo son la voluntad,
la persistencia, son varitas mágicas. No hay más gente haciendo autoindagación, es porque esperan resultados automáticos desde el primer día. Repetí un par de semanas las cosas, no las hagas un solo día. Cuando somos adultos, la conciencia de que somos individuos es muy potente. Para los que gustan de la astrología, esa conciencia de ser, de individuo separado de los otros, aunque viva con otros y los quiera mucho, de ser única e irrepetible, es el sol. Está encarnada en el sol. Entonces, a los que les interesa la astrología como manera de conocimiento también metafísico y existencial, fíjense no solo de qué signos son de sol, sino en qué número de casa del mandala natal está ese sol. Porque según la casa en la que se encuentre el sol, lo más importante de tu vida va a pasar en esa casa, va a referir a los temas de esa casa. Les voy a dejar abajo una lista de las casas y en cada una 2 o 3 palabras que tengan que ver con las realidades que se viven en esas casas. Como todo este conocimiento, cada casa es muy amplia, pero para que se den una idea aproximada de los que no conocen nada de astrología, por ahí les puede interesar. Yo llegué a la astrología súper grande y sin embargo fue un conocimiento muy muy útil en esta tarea de autoindagación. Les agrego en esta misma línea que el sol puede estar, por ejemplo, yo soy ariana, entonces el sol mío está en el signo de Aries, en la casa 7, con lo cual los vínculos de a dos, parejas, socios, terapeutas, no amigos, que es otra casa, no hermanos, que es otra casa, y no papá y mamá, que es otra casa. Son otras casas. La clase de vínculos que les mencioné al principio son el tema de mi encarnación. Ahí yo tengo que aprender un montón. Pero las herramientas de los sentidos están en otro lugar por ahí, no están en Aries. En mi caso, por ejemplo, están todos en Tauro. ¿Qué quiero decir? Mi capacidad de acción, Marte, mi capacidad de comprensión intelectual y de expresión verbal, escrita, Mercurio está en Tauro. Mi Venus está en Tauro, quiero decir, mi capacidad para la belleza, para la armonía, para los vínculos, para el disfrute, para la abundancia, la prosperidad, está en Tauro. Saturno, ¿no? Mi capacidad de límites, de mantenerme erguida sobre mi propio esqueleto, sobre mis propios pies, mi organización, mi capacidad para la austeridad, para el aprendizaje difícil, está en Tauro. Entonces, también a los que les interesa la astrología pueden recurrir a este conocimiento para comprender cuál es la naturaleza de tu energía constitutiva según el mandala natal. En el ejemplo que les estoy poniendo con un sol en Aries, mi energía es fuego, potente, expresiva, para afuera, de inicio, firme, guerrero, tenacidad. Ahora, todas las otras cosas que les dije, mi capacidad de actuar, mi capacidad de ver, mi capacidad de amar, mi capacidad de expresarme, son todas taurinas, tienen una energía de tierra, sostenible, esta cosa que ven en mí de hablar paciente, que no lo tenía cuando preponderaba mi sol, los primeros 30 años de mi vida, ¿no? Era Speedy González, ¿no? Ahora suele pasar que después de la mitad de la vida entra a tallar más otra clase de energías. Fíjense en dónde tienen los planetas que llamamos personales, que son Marte,
Mercurio y Venus. Saturno ya, yo lo nombré, pero es un planeta social, lo dejamos aparte. Esta conciencia de que soy un individuo, que les decía, es muy común en los seres humanos adultos y también en los niños desde cierta edad, no la tenemos cuando llegamos a este mundo, porque en la práctica nuestra especie hoy por hoy se procrea a través de la unión sexual y la cría se cría adentro del vientre de la madre, de la hembra de la especie. Entonces, la primera experiencia que tenemos del mundo en el que estamos viviendo ahora, en esta vida, vengamos de donde vengamos y hayamos hecho antes lo que hayamos hecho, es que nosotros somos parte de otro cuerpo. Acuérdense de lo que decíamos en la primera clase, de somos el cuerpo de Dios. Nosotros encarnamos con esa conciencia de ser parte de otro cuerpo. Y durante muchos meses el bebé se considera uno con la madre. Por eso la madre es tan necesaria para la crianza. No sobrevivimos sin madre. Y esa madre no necesariamente tenga que ser la persona, por supuesto, que ha engendrado a ese niño. Y en ocasiones extremas ni siquiera tiene que ser humana, ¿no? Ha habido casos de chimpancés hembras que han logrado criar niños en situaciones obviamente de emergencia completa, de un niño perdido en la selva. Nosotros necesitamos no solo el alimento físico, sino que también necesitamos toda la nutrición emocional y mental que se adquiere solamente en el contacto con miembros de la misma especie. Entonces, a medida que el bebé se desarrolla, empieza a adquirir conciencia de sí mismo. Dejo a los que estudian y han estudiado psicología las clases especiales sobre cómo es el desarrollo de esa individuación. Pero esto viene a cuento de que nosotros como adultos en general nos olvidamos de que cuando encarnamos teníamos conciencia de ser parte. Y después en la vida adulta, psicológica y emocionalmente, hay muchísimas personas a las cuales otros les dicen, che, todavía no cortaste el cordón umbilical, ¿no? Entonces, vayamos también teniendo otra clase de interiorizaciones y meditaciones. Todo lo que se cuenta en los videos, para los que les gusta la contemplación metafísica, bueno, tienen un montón de material, ¿no? ¿Qué significa separarme? Es re difícil en general para todos separarnos de la madre. A veces se hace de una manera suave, a veces se hace de una manera abrupta, a veces se hace a una edad temprana, a veces se hace a una edad que muchos sienten tardía y a veces no se hace nunca. Uno puede morirse todavía con el cordón ahí firme, aun cuando su madre haya muerto hace mucho tiempo, ¿no? La potencia de mi propia imagen y de lo que yo pongo en esa imagen, ¿no? ¿Por qué les traigo este tema del bebé? Porque nacemos con esa conciencia de formar parte y durante nuestra vida la maya, la ilusión de que todo esto es real y es permanente, no solo real, dura para siempre, uno tiene la sensación de que va a vivir para siempre y de que los seres que ama van a vivir para siempre y nos damos cuenta que eso no es cierto, así que creo que con eso explicarles que nuestro mundo está velado por la ilusión, me parece que no hace falta explicar mucho más, ¿no? Que estamos todo el tiempo en estado de hechizo cuando no activamos la inteligencia superior, que sería, yo siento que no me voy a morir nunca, yo siento que no me voy a morir nunca. O sea, me preguntás a mí y yo te digo, yo siento que no me voy a morir nunca. Teniendo en cuenta entonces los atributos de la conciencia, no es difícil si les digo por qué son tan importantes las emociones,
las sensaciones y todos los datos que nos puede brindar directo el cuerpo. ¿Mm? Porque no están teñidos de la malla. Todo lo que nos llegue por el plano mental tiene mucha dificultad. ¿Por qué? Porque nuestra visión no es de 360 grados, ni con los ojos físicos ni con los de la conciencia. ¿Por qué? Porque una persona que tiene una visión de su conciencia de 360 grados está iluminada, no está encarnada en este mundo. Entonces, si estamos acá, sí o sí, nuestra visión como humanos es necesariamente parcial. Por lo tanto, no podemos guiarnos solamente por nuestras facultades intelectuales, porque nuestras facultades intelectuales todavía la mayor parte de la raza humana no puede diferenciar ni le interesa entre lo que es el plano mental inferior y el plano mental superior. El plano mental inferior es el que se ocupa de la organización cotidiana de tu agenda. ¿Mm? El plano mental superior es el que se ocupa del pensamiento abstracto. Todo esto que nosotros estamos hablando en estas clases es del plano mental superior. Y de pronto aparece una sugerencia que yo te tiro que es muy práctica, entonces ahí estamos haciendo un puente entre el plano mental superior y el inferior para darle una buena utilidad a los dos, lo cual implica que el pensamiento abstracto no es superior en importancia al pensamiento concreto. Es lo mismo que decir que el alma es más importante que el cuerpo. No, es una unidad. Estamos haciendo la experiencia de la unidad de la materia con lo no material. Somos eso nosotros, materia y no materia. ¿Mm? Entonces, o materia en otro plano de materia, una materia que no la podemos ver nosotros. Esto también entra dentro de las posibilidades, obviamente. Un individuo que busca la verdad en sí mismo y en el afuera, es muy importante que estén equilibrados, porque donde uno deja de actuar y actúa mucho uno solo, hay problemas, aunque actúe más el mental superior. Acuérdense que si el mental superior crece mucho de tamaño, ese plano espiritual prácticamente, y el mental inferior, lo organizativo, es un quilombo y está muy chiquito, no puede sostener al otro que está arriba. Así que siempre los planos de abajo tienen que ser más grandes, tienen que existir. ¿Mm? Por eso Madre Teresa de Calcuta decía, el éxtasis y la lavandería, la experiencia espiritual potente y ir a hacer las compras. Y finalmente, para terminar este video de muchos conceptos importantes para este trabajo interno y este estudio de la cosmogénesis, la intuición. La intuición es una capacidad del alma que no tiene explicación científica como la mayoría de las cosas de las que hablaba Madame Blavatsky y habla toda la teosofía. Algunas empiezan a comprobar, pero son esporádicas. No tiene una comprobación científica. Solo sabemos que el ser humano, cuanto más cerca está de la atención en sí mismo, abierto a los estímulos externos, tiene la capacidad de presentir ciertas cosas. No estoy diciendo, bueno, estoy diciendo desde lo más sencillo, que es alguien entró a esa reunión y vos sentiste frío. O alguien se sentó en el grupo en el que estabas que no conocías y te relajaste, sentiste un alivio, una comodidad. Hasta un sueño premonitorio que te levantás y decís, sé que tal persona se va a morir. Toda la gama
Por supuesto que en los estadios superiores de esta capacidad intuitiva están la evidencia, la clariaudiencia, todas cosas de las que Madame Blavatsky también habla y vamos a hablar a lo largo de estas clases. La naturaleza de la intuición es un aviso interno que emerge en nosotros de una manera contundente. Hay algo que sabemos, una información que nos llega por una vía que no es el pensamiento, es repentina y habla una sola vez. Esto es lo fundamental que les puedo aportar para su trabajo. La intuición tira la información una sola vez de manera certera y ahí puede operar después el pensamiento empezando a analizarla y si será cierto y no porque yo pensé tal cosa. Entonces, esas son todas conexiones mentales, a mi juicio, intrascendentes e innecesarias. Cuando la intuición habla, lo único maduro es escucharla y actuar en consecuencia, aunque te parezca lo más loco del mundo. Ahora, ¿cómo lo distingo del pensamiento inferior? Bueno, sencillo. Cuando el pensamiento es inferior, se repite. Se repite al punto de que se vuelve obsesivo. La experiencia que tengo con la intuición es que funciona siempre y todas las veces que no le hice caso, que preferí desoírla por cuestiones de acomodarme, de sobreadaptarme, de que me fuera más fácil, más cómodo, ahí aparece nuestra amiga Maya diciendo, no, quédate tranquila, no es así como lo sentiste, va a ser mejor, no tengas tanto cuidado, ¿no? Y después siempre me apareció la realidad de la intuición. Mi intuición tenía razón. Entonces, esto es otra cuestión importante en nuestro trabajo interno, fundamental. Darle bola a la intuición. Y para terminar, y para de algún modo reunir esta clase con la clase anterior, y también con la que va a seguir, voy a usar una palabra que va a ser estrella en la próxima clase y que tiene mucho que ver con la conciencia y adrede no la usé, que es luz. La conciencia ilumina todo lo que hay debajo. Todo lo que puede percibir lo puede iluminar. La luz de la conciencia. Entonces, yo les hablé de lo macro en la primera clase, ¿no? De cómo Fojat, la luz, el fuego, el verbo, la palabra, el logos, saca del caos del abismo al mundo y lo manifiesta. Nuestro sistema solar. Manifiesta nuestro sistema solar y lo hace a través de la energía interna, que es la energía de la madre, de esa madre que es madre, esposa e hijos. Por supuesto que si no escucharon la clase, les recomiendo que la vean porque si no, ya los temas son chino básico para cuando recién empezamos, así que imagínate si no escuchaste la clase. Pero veníamos de ahí. Veníamos del origen del universo. ¿Y qué pasó que viniste con la conciencia? Bueno, porque vamos a continuar con esto del origen del universo y qué es Fojat en ese universo y qué tiene que ver con nosotros. Pero quería hablar de la conciencia justamente porque Fojat es la luz de la conciencia. La capacidad de ver viene de que la conciencia ilumina, tiene la capacidad de iluminar, porque la conciencia es un atributo del alma, y el alma, hagamos los 7 chakras, ¿no? Tenés los 7 chakras, este es el séptimo. Arriba del séptimo, estoy hablando de esoterismo, teosofía, metafísica, Madame Blavatsky, Alice Bailey. Arriba del séptimo está el alma.
esotéricamente, místicamente, que es otra visión maravillosa, el alma está adentro del corazón. ¿Mm? Y esta maravillosa analogía hindú, hay una rama de un árbol precioso y en una de las ramas de ese árbol precioso está nuestra alma, Atma, y Paramatma, la gran alma, que nunca deja sola a su creación, la acompaña siempre. Y son dos pájaros sobre un árbol. ¿Mm? Pero esotéricamente, energéticamente, el alma está sobre el séptimo chakra. Entonces, la conciencia, la luz que le llega al alma es mucho mayor que la que llega a cualquiera de los chakras. Ilumina todo, ilumina la información que llega a través de todos los cuerpos. Y no me quiero ir mucho, pero la avidez del conocimiento de quienes están interesados en estos temas siempre es muy grande porque no es un conocimiento muy extendido esta clase de conocimiento. Arriba del alma hay otra cosa que es nuestra, que se llama mónada, que es la chispa del fuego, la gota del océano, el ser esencial que somos y que tuvo como proyecto manifestarse en la realidad material y aquí estamos. O sea que cuando a uno le preguntan metafísica, energéticamente, ¿qué somos? Somos una mónada, somos una chispa de un fuego, somos una gota del océano. Acuérdense, el bebé se siente una chispa del fuego y una gota del océano y el océano es la mamá y el fuego es la mamá. A medida que avanzamos en nuestra vida adulta, vamos desarrollando la conciencia de individuo y lo que este conocimiento nos devuelve es, si vos estudiás la cosmogénesis, que es lo que estamos empezando a hacer según Madame Blavatsky y todo el conocimiento antiguo, vas a llegar a conocer al cosmos y al hombre. Si vos estudiás siguientes tomos de Blavatsky en su doctrina secreta, la antropogénesis, vas a conocer al hombre, pero también vas a conocer al cosmos. Entonces, para terminar, vayas por donde vayas, vas a llegar al mismo conocimiento, sobre todo si estás despierto y los buscas al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Cada vez que hago un proceso de observación consciente sobre mí misma o sobre un vínculo, mí misma y otro, u otros, o una experiencia o una realidad, lo que estoy observando no es solo a Karina, y eso no me lo olvido nunca. Estoy estudiando al hombre, a una manifestación del hombre. Estoy estudiando para el conjunto, porque, como decía el filósofo maravilloso, nada de lo humano me es ajeno. Cuando yo critico, me olvido de que nada de lo humano me es ajeno. ¿Mm? Solo hay que mirar en qué dosis tengo yo eso deplorable que veo en el otro y me molesta tanto. Por ahí es chiquitito, pero lo tengo, porque soy humana. ¿Mm? Así que vamos a continuar en la tercera clase con el origen del mundo y cómo se desarrolla todo lo que sigue. Lo vamos a ver en el tercer video, en la tercera clase. Les agradezco la buena recepción que tuvo la primera clase de esta serie. Y bueno, ya saben, los comentarios son súper importantes, fueron y son fundamentales. Los sigo leyendo y saben que pueden añadir también preguntas, temas de interés
Si no los respondo enseguida es porque me estoy tomando el tiempo para responder, no porque no los haya visto, les doy mucha atención, les agradezco como siempre por estar y por su presencia real.